Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un texto que, bueno, a primera vista parece una historia religiosa. Sí, puramente. Pero si uno le pone la lupa de verdad, es una clase magistral de estrategia, de infiltración, de guerra simétrica casi. Totalmente. Nos vamos a sumergir en el capítulo 17 de Alma, del Libro de Mormón. Es el inicio de una de las misiones más audaces y exitosas de toda la narrativa, la de los hijos de Mosía. Es que son increíbles. Nuestra misión aquí es desarmar esta historia. Entender cómo una preparación que es brutal y una estrategia que es totalmente contraintuitiva se convierten en la palanca para cambiar una sociedad entera desde adentro. Esa es la clave. No estamos aquí para hablar de doctrina, sino de táctica. Lo que tenemos es un caso de estudio fascinante. Ajá. Sobre liderazgo en condiciones extremas. O sea, se trata de cómo ganar poder, cómo ganar influencia cuando no tienes absolutamente nada a tu favor. Nada. Ni ejército, ni dinero, ni contactos. Estás en territorio enemigo. Y peor aún, tú eres el enemigo. Cada movimiento que hacen, sobre todo los de Amón, es una jugada calculada en un tablero de ajedrez muy, muy peligroso. Ok, pues vamos a mover la primera pieza. La historia arranca con un reencuentro que parece, no sé, sacado de una película. Alma, que es una figura central, lleva 14 años sin ver a los hijos del rey Mosía. 14 años. Es muchísimo tiempo. Y de repente se los encuentra en el camino. Honestamente, uno esperaría que volvieran, no sé, hechos polvo, cínicos o al menos agotados. Claro, desgastados. Han estado operando solos en un ambiente hostil por más de una década. Pero el texto dice algo completamente distinto. Los describe como firmes y, más importante, llenos de poder. La pregunta es obvia. ¿Qué clase de entrenamiento te permite no solo sobrevivir a eso, sino salir más fuerte? Es que no es solo fuerza de voluntad, y el texto es increíblemente específico en esto, casi como si nos diera el manual de su régimen. Ajá. No fue suerte, fue un diseño. Los versículos 2 y 3 lo detallan como un campamento de entrenamiento monástico y brutal que se autoimpusieron. Wow. Hablamos de oración y ayuno constantes, que en términos seculares pues significa un enfoque mental y una disciplina casi absolutos. Pero también dice que escudriñaron las escrituras diligentemente. No las leyeron, las escudriñaron. Me gusta esa palabra. Exacto. Estaban buscando patrones, estrategias, conocimiento que pudieran aplicar en el campo. O sea, no era solo una preparación espiritual, para nada. Era también intelectual. Estaban estudiando su propio manual de operaciones. Exactamente. Y la narrativa lo resume en una frase que es la base de todo lo que sigue. Dice que tenían el espíritu de profecía y de revelación. Ahí está. Y, bueno, dejando de lado la connotación religiosa por un segundo, en términos estratégicos, esto significa que sentían que tenían acceso a una inteligencia superior, a una intuición tan afinada que les permitía tomar decisiones de vida o muerte con una confianza absoluta. Claro. Sin entender esta década y media de preparación intensa, sus acciones posteriores parecen una locura, parecen un suicidio. Pero si lo vemos como el resultado de este entrenamiento, cada movimiento empieza a tener un sentido estratégico profundísimo. Y es que esa preparación los lleva a tomar una decisión que, vista desde fuera, desafía toda lógica. Un momento. Eran príncipes, ¿verdad? Sí, hijos del rey. Tenían el futuro resuelto. Poder, riqueza, un trono esperándolos. Y el texto nos dice que voluntariamente renuncian a todo. ¡A todo! No es que los exiliaran. Es que ellos mismos tiran la corona a la basura para embarcarse en esta misión. ¿Quién hace eso? Políticamente, es un acto casi sin precedentes en el libro. Es un desprendimiento total del poder formal. Y su motivación declarada es muy específica. Querían intentar salvar almas de sus enemigos históricos, los lamanitas. Pero no lo pintan como algo fácil, ¿o sí? Para nada. La historia no lo romantiza como un paseo por el campo. El texto mismo indica que se les advierte del riesgo mortal. No es una metáfora. O sea, les dicen, van a sufrir mucho y es muy probable que los maten. La amenaza es real, es tangible. Los lamanitas en este punto de la narrativa son presentados como un pueblo violento y profundamente hostil hacia ellos.
Y en lugar de decir, bueno, vamos todos juntos para tener más seguridad, que sería lo lógico, Lo más sensato, se separan. Cada uno se va por su lado a una parte distinta del territorio enemigo. Eso estratégicamente, ¿qué nos dice? ¿No es más seguro ir en grupo? claro que sería más seguro, pero su objetivo no era la seguridad, era la eficacia. Es una decisión estratégica fascinante. A ver, Al dispersarse, maximizan su alcance. En lugar de ser un solo punto de influencia, se convierten en 4 agentes independientes operando en simultáneo. una estrategia de cobertura total. Exacto. Sacrifican la seguridad personal por la probabilidad de un mayor impacto. Nos habla de un nivel de compromiso y de confianza en su preparación que es absoluto. Cada uno es una unidad de operaciones especiales solo en territorio comanche. Bien, pues sigamos a una de esas unidades, Amón. Su historia es la que domina el resto del capítulo, y su primer movimiento es una genialidad. Llega a una región llamada la Tierra de Ismael y, como era de esperar, Lo capturan. de inmediato. Lo atan y lo llevan frente al rey de esa tierra, un hombre llamado Lamoni. La tensión es máxima. El rey tiene el poder absoluto de decidir si lo ejecuta en el momento. Amón es un enemigo, un intruso. Y en ese momento, cuando su vida pende de un hilo, no ruega, no se defiende, no intenta explicar su misión, No, hace algo que rompe por completo el guión que el rey esperaba. se ofrece a ser su esclavo, su siervo. Una jugada de ajedrez brillante, totalmente contraintuitiva. Brutal. El rey, según el texto, se queda perplejo. No sabe cómo reaccionar. Es que Amón, en esencia, hackea el sistema. En lugar de intentar derribar la puerta del poder desde fuera, lo que era imposible, ¿Imposible? encuentra una forma de que le abran la puerta desde dentro. Al ofrecerse como siervo, está usando la humildad como una llave maestra. De un plumazo logra 2 cosas cruciales que de otra manera le habrían costado años, si es que alguna vez lo lograba. Acceso y confianza. O mejor dicho, la anulación de la desconfianza. Justo. Primero, el acceso. Al convertirse en un siervo real, ya no es un extraño, está dentro del palacio. Puede observar la cultura, entender la dinámica del poder, escuchar, aprender. Se infiltra. En el círculo íntimo del reino. Exacto. Y el segundo, y quizás más importante, la confianza. Su oferta desarma por completo al rey Lamoni. Un enemigo que pide poder es una amenaza. Un enemigo que pide servir es una curiosidad. Claro, es desconcertante. Lamoni deja de verlo como un peligro inminente y empieza a verlo como un activo peculiar, alguien a quien puede observar de cerca. Amón está sembrando las semillas de la confianza que necesitará más adelante para entregar su verdadero mensaje. Ok, entonces él usa el servicio para abrir la puerta. Pero una cosa es entrar al palacio y otra muy distinta es probar tu valor. Demostrarlo. Y la oportunidad para hacerlo llega de la forma más violenta e inesperada posible. Amón está cumpliendo con sus nuevas tareas, que incluyen ir con otros siervos a cuidar los rebaños del rey a un lugar llamado las Aguas de Zebús. Un trabajo humilde, de bajo perfil. Casi invisible, sí. Pero es en esos momentos, lejos del trono, donde a menudo se demuestra el verdadero carácter. Y el escenario para esa demostración está a punto de aparecer. Y aparece en forma de pesadilla. Un grupo de bandidos lamanitas, que al parecer tenían una vieja disputa con el rey Lamoni, ataca. Ajá. Su táctica no es robar los rebaños, sino dispersarlos. Es un acto de sabotaje económico para debilitar al rey. Y la reacción de los otros siervos es de pánico puro. Pánico total. Empiezan a llorar y a lamentarse. Y tienen una buena razón. Claro, porque para ellos no es un simple problema laboral. El texto nos dice que el rey Lamoni ya había ejecutado a otros siervos antes por el mismo motivo. O sea, perder los rebaños. No significaba un regaño, significaba una sentencia de muerte. Para ellos es el fin. La situación es catastrófica. Es una catástrofe para todos, menos para Amón. Exacto. En medio del caos y el llanto, él ve algo completamente diferente. Lo que para los demás es un desastre mortal, para él es el escenario perfecto que estaba esperando. Es oportunidad de oro. Este es el punto de inflexión. Aquí es donde los 14 años de preparación invisible se van a manifestar de una forma muy visible y muy física. Sí, Él lo ve un problema, ve una plataforma. Es el momento de traducir todo ese poder espiritual del que hablaba el texto en un resultado tangible, innegable y sobre todo memorable.
Y la forma en que lo hace es espectacular. No pierde ni un segundo en dudar. Mientras los demás están paralizados por el miedo, él toma el mando. Se adueña de la situación. Anímense, vamos a reunir los rebaños, yo los protegeré. Se convierte en el general en medio del caos. Y fíjate que su primera acción no es la violencia, es la organización. Les da a los demás calma, un plan, esperanza, restablece el orden en su propio equipo antes de enfrentarse al enemigo. Es un detalle de liderazgo increíble. Increíble. Una vez que los rebaños están más o menos juntos, él se adelanta y se para frente a los bandidos. Y aquí es donde la cosa se pone cinematográfica. Primero, saca su onda. El texto describe que con una precisión letal empieza a derribar a varios de los atacantes. No los hiere, los mata. Directamente. Esto, por supuesto, enfurece al resto de los bandidos, que se lanzan en masa contra él para acabar con su vida. Y es ahí cuando Amón cambia de arma y de táctica. Saca su espada. Y lo que sigue es una de las imágenes más brutales y efectivas de todo el libro. A cada bandido que se le acerca para atacarlo, Amón no le quita la vida, sino que le corta el brazo. ¡Wow! Uno tras otro. El texto dice que corta una gran cantidad de brazos y que uno de los líderes cae muerto por una pedrada. El resultado es un pánico absoluto. Los bandidos que quedan huyen despavoridos, no sin antes dejar un reguero de miembros amputados en el campo de batalla. Hay que analizar esta violencia, porque es clave. No se presenta como un acto de furia o sadismo. Es una defensa, sí, pero es mucho más que eso. Es una demostración. Es una demostración de poder calculada. Al cortarles los brazos, en lugar de matarlos a todos, está enviando un mensaje. Es una táctica de terror psicológico. Claro. No solo los derrota, los humilla y los marca. Está creando una leyenda en tiempo real. Es la versión antigua de esto se va a hacer viral. Totalmente. Los siervos que hace unos minutos estaban llorando porque iban a morir, ahora están boquiabiertos. No pueden procesar lo que acaban de ver. Están en shock. Corren de vuelta al palacio para contarle al rey lo que ha pasado. Y sus palabras son el verdadero fruto de la acción de Amón. Exacto. No le dicen al rey, un siervo muy valiente nos defendió. No, para nada. Le dicen, y esto es literal del texto, que su poder no es humano. La frase que usan es, de seguro que este es más que un hombre. Qué fuerte. Con ese acto de violencia estratégica, Amón trasciende por completo la categoría de siervo extranjero. Se convierte, a ojos de ellos y pronto a ojos del rey, en una figura sobrenatural. Claro. Ha establecido una credibilidad y una aura de poder que 1000 sermones no habrían podido lograr. Y con eso ha preparado el terreno para que el rey Lamoni no solo lo escuche, sino que lo escuche con asombro y reverencia. Increíble. Entonces, si damos un paso atrás y vemos el panorama completo, podemos destilar de esta historia un verdadero manual de estrategia, ¿no? Absolutamente. La primera gran lección parece ser que la victoria se gana mucho antes de la batalla. El éxito de Amón no fue un milagro en el campo, fue la consecuencia inevitable de 14 años de preparación disciplinada. Sin duda, la preparación no es parte de la estrategia, es el fundamento de la estrategia. Sin ella, todo lo demás se derrumba. Luego, la segunda lección, que es fascinante. Para llegar a la cima, a veces tienes que empezar por el suelo. Amón cambia una corona por un delantal de ciervo, y resulta ser la jugada más inteligente que podría haber hecho. Sí, usa la humildad no como debilidad, sino como la herramienta de infiltración más poderosa que existe. Convierte una posición de supuesta sumisión en una de máximo poder estratégico. Gana acceso, información y confianza simplemente renunciando al estatus. Y por último, la tercera lección. Tu mayor crisis es a menudo tu mejor oportunidad. El ataque de los bandidos era el peor escenario posible para los siervos, pero para Amón fue la plataforma perfecta. La ideal. La plataforma perfecta para demostrar su valor de una manera que nadie podría ignorar. Transformó una sentencia de muerte segura en el inicio de un movimiento que cambiaría a toda esa nación. Exacto. Y creo que todo esto nos deja con una idea final para reflexionar. A ver. La historia de Amón desafía nuestra concepción tradicional del poder. Solemos asociar el poder con una posición, con un título, con un trono. Pero esta narrativa nos muestra que el poder más transformador a veces surge precisamente al renunciar a esa posición formal. Al servir desde la base y demostrar el valor con acciones, no con títulos. Y eso plantea una pregunta interesante.
¿Con qué frecuencia en nuestras propias vidas subestimamos el inmenso poder que se esconde en el servicio estratégico?